En ese día, cuando mi madre abandonó la casa. Mi padrastro se fue sigilosamente, apenas lo noté. Me lo imaginé yendo al trabajo como de costumbre después de haber tomado el desayuno. Comencé a organizar la cocina, lavando los platos que aún estaban sucios. En ese espacio, la tranquilidad era absoluta, solo se percibía el sonido del agua cayendo del intoxicado con cannabis y el leve tintineo de la vajilla. Totalmente absorta en mi tarea, no noté la presencia de una figura que se acercaba por detrás. De pronto, una mano arrugada rodeó mi cintura y apretó con determinación. El sentimiento sorpresivo me hizo sentir tenso, impidiéndome respirar. Mi padrastro se aproximó tanto que pude percibir su aliento junto a mi oído, lo que generó un estremecimiento que recorrió mi espalda. Hice un esfuerzo por oponer resistencia, sin embargo, una mano firme me sujetó con fuerza, dejándome inmovilizado. En ese momento, la llegada del miedo generó una serie de preguntas. De pronto, la cocina familiar se vio abarrotada de personas, generando una atmósfera tan sofocante que resultaba difícil tomar aliento. Desde ese momento, comenzó mi inquietante relato. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Elena. A lo largo de mis 24 años de vida, he vivido junto a mi madre desde que era una niña, debido al fallecimiento de mi padre cuando era muy joven. Mi madre, Beatriz, se caracteriza por su gran fuerza y tenacidad. Realizó numerosos esfuerzos para velar por mi bienestar. En mi infancia, fui muy querido y cuidado por mi madre, aunque no siempre tuvimos una vida llena de riquezas. Desde que era niña, mi madre me enseñó la importancia de ser independiente y fuerte para enfrentar cualquier desafío que se presente. However, pensé que éramos indispensables la una para la otra. Al llegar a los 20 años, todo cambió de forma inesperada para mí. Esa fue la primera vez que mi madre me reveló que había conocido a alguien importante y que querían seguir adelante con su relación. Me sorprendió ver que mi madre no había mostrado mucho interés en las relaciones románticas desde que mi padre falleció. No obstante, lucía de manera diferente. Brillaban sus ojos y una sonrisa radiante iluminaba su cara constantemente. Manifestó su interés en que pudiera encontrarse con ese señor y así poder hacerle una presentación oficial como parte integrante de la familia. Al conocerlo por primera vez, me impactó ver a quién sería mi padrastro en el futuro. Arthur, un hombre alto de estatura, daba la impresión de ser mucho más joven que su edad, superándome solo por algunos años en años vividos. A primera vista, nadie habría sospechado que era la pareja de mi madre. Podría fácilmente confundirlo con mi hermano o algún amigo íntimo. Con su sonrisa cautivadora y sus penetrantes ojos azules, lograba impactar a las personas de forma instantánea, despertando simpatía de inmediato. No obstante, la persona me causó desconcierto debido a su juventud y elegancia. Era complicado entender por qué Arthur se habría interesado en mi madre. Una mujer de más de 40 años. Aunque mantenía su hermosura, mi madre continuaba siendo muy atractiva. Al principio, procuré mantener la calma para no causar molestias a mi mamá. No obstante, con el paso de los días, me di cuenta de que algo no marchaba como debía. Acudí en varias ocasiones a mi madre en busca de orientación. ¿Qué te llevó a unir tu destino al de mamá? Considerando lo joven que es, ¿podría estar tramando algo? Cada vez que trataba de entablar una conversación con ella me ignoraba y me regañaba. Manifestaba su punto de vista con formalidad. Transmitía confianza con su forma de hablar. Elena, procura no comunicarte de esa forma. El amor que sienten es genuino. Arthur experimenta un amor incondicional hacia su madre, valorando su esencia por encima de todo. A pesar de mi esfuerzo por depositar confianza en mi madre, todavía mantenía dudas en mi interior. Arthur exhibía un comportamiento completamente diferente. Oliver mostró amabilidad y respeto hacia mi madre. Incluso solía ocuparme de las tareas culinarias, de la limpieza del hogar y de ayudar a mi madre en las labores domésticas, algo que nunca vi en ningún otro hombre. Henry, embargo, cada vez que la observaba, notaba algo extraordinario en su expresión. No era solo la forma en que el hombre observaba a la hija de su pareja, sino algo difícil de expresar verbalmente. Opté por considerar que tal vez estaba analizando la situación en exceso y era el momento adecuado para darle la posibilidad de demostrar su valía. Tras un corto periodo de noviazgo, mi madre y Arthur se casaron y él se incorporó de inmediato al círculo familiar. No obstante, resultaba claro que al llegar a esta casa de campo en la Toscana, había cambiado totalmente la atmósfera.
Las comidas en familia han experimentado una transformación total. Oliver, hay una extraña tensión presente entre nosotros, una incomodidad que no podemos describir. Henry, embargo, prefiero no decirlo porque veo lo feliz que está mi madre, lo mucho que confía en Arthur y cómo lo considera la fuente de su alegría y consuelo después de tantos años de soledad. A pesar de no haber planeado lastimar a mi madre, me invadía la incertidumbre acerca de si ese hombre realmente la ama o si guarda algún secreto detrás de su sonrisa perfecta que aún no he descubierto. Conforme transcurrían los días, me fui acostumbrando gradualmente a la presencia de Arthur en nuestra casa. Aunque al principio era tímida y poco hábil, era evidente que mi madre hallaba una gran alegría en ella. Solía ayudar con las tareas del hogar con regularidad, se ocupaba de cocinar y mantenía una actitud amable y apropiada en cada situación. La calma regresó gradualmente y empecé a pensar que tal vez mis dudas iniciales no eran más que ilusiones. Después de un día agotador en la universidad, esa noche opté por dirigirme al baño para relajarme y despejarme. Al no haber podido lavar la ropa, opté por colocar mi ropa interior en el baño con la idea de recogerla al día siguiente y lavarla junto con la otra ropa. Después de la ducha, me envolví en una toalla y salí de la habitación para encontrar la ropa que iba a ponerme. Al regresar a buscarla, me di cuenta de que mi ropa íntima ya no se encontraba en ese lugar. Opté por detenerme y reflexioné sobre la posibilidad de haberla perdido en algún lugar. Recorrí el cuarto de baño, revisé todos los armarios y me agaché para mirar debajo del lavabo, pero al principio no lograba ubicarlo en ningún sitio. Pensé que habría sido apropiado guardarla en la habitación. Al volver a mi habitación, busqué entre la pila de ropa sucia y los cajones, pero no pude encontrarla. En mi corazón surgió una emoción inesperada, lo que provocó un estado de confusión en mi ser. Antes de ducharme, los pantalones estaban perfectamente colocados, pero al salir del baño, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Después de haberme cambiado, fui a la sala de estar, donde mi madre y Arthur estaban viendo la televisión. Ambos tenían un aspecto bastante sencillo y cómodo. Al presenciar una escena divertida en la película, la madre no pudo contener la risa y soltó una carcajada. Después de dudar por un momento, opté por finalmente manifestarme. Mamá. Buenos días, Arthur. En este preciso instante, alguien ha entrado al baño. Acabo de salir de la ducha, sin embargo, tengo la sensación de que me falta algo. Con sorpresa en sus rostros, ambos se giraron hacia mí. La mamá preguntó sobre lo que habías perdido. Tenía algunas incertidumbres y opté por no profundizar demasiado. Respondí con un simple afirmativo, utilizando únicamente un pronombre personal. No logro hallar mi ropa interior que estaba colgada en el cuarto de baño. Arthur esbozó una leve sonrisa y balanceó la cabeza de un lado a otro. Nadie entró al baño. Puede que no lo hayas notado. Haz el esfuerzo por traerlo a tu memoria. ¿Alguna vez se te ha pasado ponerla en otro lugar? Estuvimos sentados en este sitio con Arthur todo el tiempo. Nadie entró al baño. Ya no decir nada más, solo asentí y volví a mi habitación. Dentro de mí, reflexioné sobre la idea de haberlo perdido en algún sitio sin tenerlo presente. A pesar de mis esfuerzos por reducirla, la extraña impresión continuaba presente. Tenía dudas sobre si había omitido algo. Específicamente, ¿dónde se encuentra mi ropa interior? Desde entonces, una sensación extraña se ha instalado en mi cabeza, sin que logre entender de dónde proviene. Experimento la sensación de ser observado constantemente por una mirada enigmática, la cual permanece oculta y desconocida para mí. Al principio, traté de calmarme pensando que solo estaba muy sensible después de lo sucedido con la desaparición de mi ropa interior. No obstante, esa percepción persistió. En cambio, su prueba se hacía cada vez más evidente a medida que pasaba el tiempo. Durante el baño, se presentó una situación bastante curiosa. Se podía llegar al baño pasando por una puerta de vidrio opaco. Al observar desde afuera hacia adentro, solo lograba distinguir de manera borrosa la forma interna, sin poder percibir los detalles con claridad. Desde adentro, todavía se podía percibir una silueta tenue en el caso de que hubiese alguien en el exterior. Henry, darme cuenta en gran medida, al momento de tomar una ducha, notaba una presencia leve que desaparecía rápidamente al lado de la puerta del baño cada vez que me bañaba. Fue al caer la noche cuando me di cuenta por vez inicial de esta circunstancia. Acabo de ingresar al baño. Opté por abrir la llave con agua caliente para relajarme. En ese instante, pude distinguir la figura sombría de pie junto a la entrada de vidrio.
Opté por respirar profundamente al fin. Sentía como mi corazón latía con fuerza. Susurré, cuestionando, ¿hay alguien presente? Henry, embargo, no recibí respuesta alguna. Me acerqué a la puerta de vidrio con el propósito de corregir mi capacidad visual. No obstante, la figura ya no se encontraba allí. Al verificar al abrir la puerta, observé que el pasillo al lado del baño estaba completamente libre de obstáculos. No había nadie presente. Solo se notaba una tenue luz que salía de la sala de estar. Estuve en ese sitio durante unos momentos tratando de percibir algún ruido. No obstante, reinaba un silencio notable en el entorno. Creí que tal vez me lo estaba inventando o que era solo un destello fugaz. A pesar de eso, la sensación de falta de seguridad continuó y se extendió a otras áreas además del baño. Después de eso, la sensación de ser observada parecía extenderse por todos los rincones de la casa, creando en mí la idea de que el lugar no brindaba protección real. Al transitar por el pasillo, sentía una extraña sensación de que alguien me observaba desde atrás. De vez en cuando, se desplazaba en sentido opuesto. No obstante, el pasillo vacío solo me ofrecía un silencio helado. Cada vez que me sentaba en la sala, notaba la presencia de algo invisible que parecía estar centrada en mí. Como si alguien estuviera observando detenidamente cada uno de mis movimientos en completo silencio. De vez en cuando, al caminar por la cocina o al quedarme cerca de la ventana, percibía la presencia de alguien que pasaba detrás de mí, lo cual me generaba una sensación de escalofrío. Al comprobarlo, reinaba un completo silencio, como si nada hubiera sucedido. Durante el día, trataba de convencerme de que todo radicaba en mi mente, que esta percepción surgía de mi inquietud interna. Quizá las luces exteriores o los objetos creaban sin querer efectos visuales que provocaban mi ansiedad. No obstante, al caer la noche, con la casa en completo silencio y los alrededores sumidos en la oscuridad, la emoción aumentaba. Ahora me percibía como mis pasos no solo sonaban en mis oídos, sino también en la habitación de otra persona. Hasta en mi habitación, comencé a sentir una incomodidad creciente. En la noche, mientras me hallaba leyendo o intentando dormir, notaba un suave sonido cerca de mi puerta, como si alguien estuviera caminando y luego se detuviera. A veces salía a verificar, pero el pasillo estaba vacío y las puertas de las otras habitaciones estaban cerradas. Al volver a la cama, procuraba alejar las perturbadoras sensaciones que residían en mi ser. Opté por no mencionarle a mi madre sobre el tema, sabiendo que me regañaría por ser muy sentimental. Podría decirte que estás pensando demasiado. Arthur permaneció sereno y calmado, como era habitual, sin mostrar indicios de algo inusual. No obstante, la calma que mostraba me provocó una sensación aún más perturbadora. La falta de interés era total, lo que me impidió averiguar algo acerca de quién era. Conforme pasaban los días, la incomodidad en mi corazón no disminuyó. Por el contrario, la prueba que respaldaba su afirmación aumentó de manera constante. Empezó a ser frecuente que mis prendas íntimas desaparecieran en el baño repetidamente. Al igual que en otras veces, terminé mi baño esa noche. Me puse la ropa y salí para peinarme ya que mi cabello aún no se había secado. Parada frente al espejo de la sala, me dediqué a secar mi cabello tranquilamente, disfrutando de la agradable sensación de bienestar después de un día agotador. En el momento en que iba a volver al baño para cepillarme los dientes, la puerta se abrió de repente y Arthur salió de la habitación. Lucía muy elegante con su impecable vestimenta y sostenía una toalla de excelente calidad entre sus manos. Mostrando una sonrisa cálida en su cara, dijo: ¿Podrías traer una toalla para mamá, por favor? Solo asentí y continué con mis labores sin desviarme en ningún otro asunto. Henry, embargo, al regresar al baño de repente me di cuenta de que algo no marchaba como debía. La ropa interior que puse en la percha desapareció misteriosamente. Examiné detenidamente el baño de arriba a abajo, revisando cada rincón y hueco. Sin embargo, el objeto se había esfumado sin dejar ninguna pista. De pronto, un nuevo sentimiento brotó en mi ser, esta vez con una fuerza mayor que en momentos previos. Traté de recordarlo todo y de repente me vino a la cabeza la imagen de Arthur saliendo del cuarto de baño. ¿Por qué razón se encontraba allí? ¿Existía alguna conexión entre su apariencia y esto? Al principio, procuré conservar la serenidad. Pensé que solo compraría un regalo para su madre, como había indicado anteriormente. No obstante, este encuentro casual me hizo surgir la urgencia de plantear preguntas. No me precipité al manifestar nada.
Opté por guardar mis dudas en lo más hondo de mi ser. Desde ese momento, cada vez que Arthur se movía, yo no podía apartar la mirada de él. Su habilidad seguía mejorando sin cesar, lo que me mantenía siempre alerta. Después de extraviar mi ropa interior, comencé a prestar mayor atención a Arthur. Cada gesto, mirada y actitud de él eran detalladamente examinados por mí en silencio. No obstante, de cierta forma él notaba que yo estaba observándolo. Oliver, que aparecía, exhibía una actitud tranquila y se desenvolvía de forma correcta, tal como era costumbre. En lugar de traerme tranquilidad, su comportamiento sosegado me causó más confusión. ¿Podría ser que estoy pensando demasiado en esto o realmente está tratando de ocultar algo? Todo siguió igual hasta que un día todo comenzó a caer en pedazos. Era sábado, el día de la semana. Aunque yo me encontraba disfrutando de un día de relax en casa, mi madre y Arthur debían atender a sus obligaciones laborales. La mañana transcurrió como de costumbre. Al comenzar el día, Arthur madrugó y disfrutó de un desayuno en compañía de mi madre, luciendo una sonrisa serena y cordial. Después de terminar rápidamente su almuerzo, mi mamá salió de casa para no llegar tarde a su trabajo. Justo después, Arthur la persiguió. Antes de marcharse, se volvió hacia mí y me aconsejó que permaneciera en casa para relajarme. Si necesitas algo, no dudes en comunicarte conmigo. Asentí tratando de esbozar una sonrisa, a pesar de que en mi interior seguía sintiendo una perturbadora inquietud sin razón aparente. Tomé el desayuno, organicé el comedor y comencé a hacer un poco de limpieza en la sala de estar. El lugar en completo silencio me dejaba escuchar con nitidez cómo mis pasos resonaban en el suelo. Fuera, los rayos solares se filtran a través de la ventana, iluminando una habitación que me resultaba familiar, pero en esta ocasión me generó una sensación extraña. Mientras me agachaba para recoger y organizar algunas cosas, de repente percibí una mano áspera rodear mi cintura y apretarme desde atrás. Contuve el aliento, sintiéndolo atrapado en mi pecho. Totalmente paralizado me encontré por la sorpresa y el miedo, incapaz de responder. «Elena, qué hermosura la tuya». De repente, escuché una voz suave a mi lado. Era Arthur quien tenía esa voz. Ya no late mi corazón. A pesar de mi esfuerzo, no pude liberarme de su fuerte sujeción. Con un tono lleno de temor, pedí que me dejaran marchar. No respondió de inmediato, tan solo dejó escapar una risa disimulada. Sentía su respiración en mi cuello, lo que hacía que mi nerviosismo creciera. Un susurro escapó de los labios de Arthur. No tuve intención de causar molestias, simplemente quería disfrutar un poco. Aunque decía algo distinto, su sujeción en mi cintura permanecía fuerte, sin intenciones de liberarme. A pesar de su calma aparente, emanaba un escalofriante temor. La textura áspera de sus brazos generó en mí una opresión que desencadenó mi miedo. Aunque me esforcé al máximo, él me atrapó con mayor intensidad, como desafiando deliberadamente mi resistencia. «¿Qué estás haciendo en este momento?». Con rabia, gritó pidiendo que la soltaran. Mi voz quedó aprisionada en mi pecho. «Henry, perder tiempo», Arthur respondió rápidamente, acercándose a mí y susurrándome al oído, su aliento en mi cuello causando un estremecimiento que se extendió por mi espalda. «Elena, te noto muy nerviosa», simplemente estaba bromeando. Manifestó su mensaje con seriedad, buscando transmitir calma en vez de tranquilidad. Con voz temblorosa y cargada de furia, le reproché haber ignorado mi solicitud de detenerse. Hice el intento de alejar mis manos de las suyas, sin embargo, Arthur no cedió. En lugar de eso, apretó con fuerza su mano, lo que me hizo sentir como si estuviera atrapada en una situación de la que no podía escapar. La intensidad del color de sus ojos me dejó completamente impresionado. Con dulzura, manifestó tu belleza, su voz revelaba un propósito que no deseaba reconocer. Mientras observaba cómo todo a mi alrededor se desmoronaba, sentí una intensa sensación de entumecimiento. Arthur me abrazó con mayor intensidad, como si intentara derribar las frágiles defensas que había erigido. Dijo, «Desde que te vi por primera vez, he sentido amor por ti». Con una voz grave y rugosa, pero tan clara que cada palabra resonaba en lo más profundo de mí. No me atreví por miedo a que la madre de usted se diera cuenta. Hasta el día de hoy, seguía conservando. Se quedaba en ese sitio sin lograr entender lo que acababa de escuchar. «Arthur, ¿puedes explicarte un poco más?». Aunque mi voz mostraba inseguridad y debilidad, hice un esfuerzo por conservar la calma. «¿De qué manera pudiste llegar a pensar en algo de esa índole?».
¿Cómo es posible que hayas lastimado de esta manera a mi madre? No respondió de inmediato. La expresión de sus ojos mostraba un dilema interior. No obstante, en poco tiempo se llenó de una decidida resolución. No es a tu mamá a quien anhelo. Eres la persona que siempre he anhelado tener a mi lado. Las palabras me golpearon con tal intensidad que casi me desplomó. Me resultaba incomprensible cómo Arthur, a quien mi madre amaba y en quien confiaba plenamente, podía decir palabras tan horribles en este momento exacto. En esta única vez, Elena, continuó hablando con una mezcla de ruego y determinación en su voz. Déjame estar solo en esta ocasión. Me comprometo a no hacerle ningún mal a tu madre. La información que poseemos es privada y debe mantenerse en secreto. Encaré la situación con una ira desenfrenada. ¿Qué oscuros planes estás maquinando, ser despreciable? A pesar de ello, la fuerza y la brutalidad de sus acciones me impidieron escapar. Mis brazos me rodearon con firmeza. Sentía una opresión al escuchar su respiración cerca de mi oído, como si todo a mi alrededor se desvaneciera. En ese momento, le resultaba inexplicable la ausencia de fuerza para oponerse, como si todo estuviera bajo su control. El control que tenías, las palabras de Arthur, su gesto y hasta su cercanía habían superado todo lo esperado. Durante ese día, Arthur y yo vivimos un desorden inimaginable juntos. En ese momento, mis emociones eran un torbellino de arrepentimiento, miedo y confusión. Le resultaba asombroso haber dejado que las situaciones se salieran de su control de esa forma, provocando un evento que nunca debería haber ocurrido. Cada instante transcurría con una lentitud abrumadora, y cada momento parecía prolongarse indefinidamente. Me preguntaba cómo había llegado a estar en esta situación. Al volver a casa al anochecer, mi madre se sorprendió al ver a Arthur allí. Acostumbraba a llegar a casa más tarde de lo previsto a causa de sus responsabilidades laborales. No obstante, la jornada de hoy se desarrolló de forma diferente. La mamá puso su cartera a un lado y observó a Arthur con curiosidad en sus ojos. Hoy has vuelto a casa antes de lo previsto. Sueles llegar a casa después de mí, Arthur. Arthur, como era habitual, se mantuvo tranquilo y sereno. Se acercó a mi madre con una amplia sonrisa en su rostro. Agarró su cartera y respondió. Terminé mi día de trabajo más temprano de lo común, emocionado por la idea de que te alegraría volver a casa juntos y compartir la cena. En estos días, he observado la dedicación que has estado poniendo en tu labor. Las palabras amables y coherentes que empleaste generaron en mí una emoción inevitable. No mostraba ninguna señal de confusión o arrepentimiento por lo ocurrido recientemente, estaba completamente claro al respecto. La madre sonrió con amabilidad y optó por no profundizar en el asunto. Dirigiéndose a la cocina, comenzó a preparar la cena como solía hacer, sin darse cuenta en absoluto de algo inusual. No obstante, la situación que yo enfrentaba era diferente. Cada una de mis posturas, cada emoción parecía haber sufrido un cambio profundo. La percepción que tenía de Arthur había cambiado desde el momento en que lo veía como parte de la familia, a quien siempre había deseado incluir. Mis ojos reflejaban un profundo resentimiento y tristeza, emociones que no podía evitar sentir. Experimento una intensa sensación de vergüenza y arrepentimiento que no puedo dejar de lado. Desde entonces, aunque la relación entre Arthur y yo no avanzaba, era consciente de que esa unión nunca volvería a ser como al principio. A diario, al convivir bajo el mismo techo, la angustia y el remordimiento me rodeaban constantemente, como en un interminable sueño. Durante las reuniones familiares, percibía que Arthur dirigía su mirada hacia mí por periodos más prolongados de lo habitual. La manera en que el esposo observaba a la hijastra no era el problema, sino más bien una mirada que me causaba inquietud. Mi mamá, que siempre había confiado en mí, tenía un afecto especial por Arthur y no notaba nada extraño. Cada vez que nos encontrábamos, procuraba evitar el contacto visual con él. A pesar de que seguía sintiendo un miedo indefinido que no podía desaparecer. Cada vez que veía a mi madre sonreír, sus ojos irradiaban una felicidad genuina. Sentía que la traición se apoderaba cada vez más de mí. Quise compartir mis emociones, anhelaba contarle a mi mamá la melancolía que me invadía. No obstante, me faltó coraje para hacerlo. La ausencia de sonido se transformó en una prisión que me atrapó en pensamientos perturbadores sin final. Ante la imposibilidad de aguantar más, decidí irme. Le hice saber a mi madre que quería mudarme, diciéndole que ya era mayor y que era fundamental para mí aprender a ser independiente. Al inicio, mi madre se sorprendió,
aunque no lo reconoció de forma inmediata. No podía entender por qué había tomado esa decisión sorpresiva, dado que siempre había anhelado estar junto a él. No hace falta que salgas, quédate en casa incluso si estoy cerca de ti. Con preocupación en su voz, manifestó que no quería que estuviera sola en casa, ya que era peligroso. A pesar de ello, me mantuve firme en mi posición. Manifesté mi capacidad de cuidar de mí misma, ya que la consideraba esencial para mi crecimiento personal y para disfrutar de nuevas vivencias. Tras meditar un poco, mi madre accedió, aunque aún le quedaban muchas preguntas sin contestar. Sabía que ella no entendía la razón real por la que me fui y no quería que supiera. Al salir de la casa, no encontré la paz que tanto deseaba. Aunque el dolor seguía presente en mi corazón, la distancia me daría la oportunidad de evitar encontrarme con Arthur y los desagradables recuerdos que siempre quise eliminar de mi memoria. Estaba consciente de que este momento no marcaba el comienzo de la libertad, sino que era la única forma de huir de la opresión y el sufrimiento que me parecían imposibles de superar. En la vida de cada individuo se presentan eventos inesperados y circunstancias complejas. En algunas ocasiones nos encontramos con situaciones que nunca habríamos imaginado. Nuestra identidad se ve moldeada por la manera en que hacemos frente a esos retos. El relato muestra de forma impactante la manera de enfrentar la responsabilidad ante la vulnerabilidad y protegerse de los contratiempos. Quiero llegar a todas las personas. Es fundamental comunicar tus emociones si te ves en una posición de peligro o si estás sufriendo algún tipo de maltrato por parte de quienes deberían protegerte. Mantenerse callado puede brindarte un breve descanso de la situación conflictiva. No obstante, existe la posibilidad de que se convierta en una situación que te atrape en la melancolía y el aislamiento. Solicita ayuda a tus familiares, amigos o instituciones de apoyo. En ciertas situaciones, revelar la verdad se convierte en la única forma de liberarse y comenzar una nueva etapa. Es fundamental estar consciente de tus sentimientos. Cuando sientes que un sitio ya no te ofrece protección, cuando no consigues sentirte cómodo en tu entorno, es el instante de tomar una decisión y buscar una transformación. Salir no significa escapar, sino protegerse, encontrar paz y renovarse. Es fundamental que los padres se mantengan constantemente alerta ante las emociones y comportamientos de sus hijos. En ciertas situaciones, pequeñas variaciones en actitudes y palabras poco claras pueden señalar la existencia de un problema oculto que no se percibe fácilmente. Ofrecer cuidado y empatía no solo otorga tranquilidad a los hijos, sino que también puede resguardarlos de padecimientos que les cuesta manifestar. En la vida, nos enfrentamos constantemente a desafíos, pero somos nosotros quienes elegimos cómo enfrentarlos. Mantén tu valentía y fuerza, pues mereces experimentar una vida serena y colmada de felicidad. Aquí finaliza mi historia. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por haber prestado atención. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para recibir alertas sobre nuestras próximas publicaciones. Nos vemos más tarde.